Romanos capítulo 5, versos del 1 al 8. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo está diciendo algo poderoso. Dice: si acaso alguien pudiera morir por otra persona y salvarlo, dice, bueno, pues escogería una persona buena. Dice: apenas moriría alguno por un justo. Dice: con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, dar su vida por alguien que ama o por alguien que es buena persona. Pero termina el pasaje diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dile a alguien: Cristo murió por ti aunque sabía que eras un pecador. Él no murió por ti pensando que eras bueno. Él murió por ti sabiendo que no lo eras. Le he llamado a esta palabra del día de hoy escandalosa gracia. La razón por la cual Adán se desligó de Dios. Quiero que ponga ¿sí trajo su cerebro? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron su cerebro? Levante la mano si lo trajo. Bueno, voltea con la persona que está a tu lado. Si levantó la mano, dile: úsalo. Dice el doctor Mike Murdock: haz algo diferente hoy, piensa. Quiero que no quiero que sea analítico. Quiero que piense, que no filtre las cosas a través de la religión, sino que las filtre a través de la palabra de Dios. La religión ha estropeado nuestra mente y a veces filtramos lo que me dio mucha risa porque subieron un reel a las redes sociales y me divierto mucho con los comentarios. Gracias a Dios cada vez se viralizan más los videos, pero la gente escribe cada cosa. Me recuerda cuando éramos pequeños y un hermano se enojaba con el otro y le decía: estás bien panzón, estás bien cabezón. Así como que no hallaba qué decir y dicen cualquier cosa para ofender al otro. Así hacen comentarios, ¿verdad? ¿Y tú quién te crees? Ah, ya sé, otro pentecostal más. Y piensan que yo me voy a ofender, ¿verdad? Por eso. Pero uno de ellos me dio mucha risa porque dijo: estás diciendo puras mentiras y cosas absurdas. Cuando yo dije ¿cuál es la explicación de como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y dice: estás diciendo puras mentiras. Y luego él pone las citas donde dice eso. Yo digo: no entiendo, o sea, me está diciendo que digo mentiras y está poniendo las citas para que todos vean que es cierto lo que estoy diciendo. Lo iba a borrar, dije: no, mira, Dios usa hasta el diablo, ¿verdad? Para y lo dejé.
Pero lo que yo quiero es que aprendamos a ver las cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? La razón por la cual Adán se desligó de Dios cuando lo sacaron del huerto nos dice mucho del error que podríamos estar cometiendo hoy en día. ¿Cuál fue el pecado que provocó que Adán saliera del huerto? Analícelo. ¿Cuál fue el pecado que provocó que... ¿A quién asesinó Adán? ¿De quién abusó Adán? ¿Cuál fue el pecado tan grave que cometió Adán que provocó que Dios lo sacara del huerto? Si nosotros logramos encontrar cuál fue la razón por la que Dios sacó a Adán del huerto, podríamos encontrar al mismo tiempo cómo regresar a él. Adán, antes de pecar, tenía un estado, una posición, un estado delante de Dios de inocencia. Dios venía y platicaba con él todos los días. Dice la Biblia que a la hora tercera del día Dios descendía al huerto y platicaba con el hombre. ¿No te gustaría que Dios descendiera todos los días a cierta hora del día y platicara contigo? ¿Sí te gustaría? Bueno, lo sigue haciendo. ¿Por qué no lo ves? ¿Será que Dios sí va pero tú no? Ok, bueno, no soy aquí para... Nomás los quería agarrar en la maroma y continuar. Dios descendía a la hora novena del día y platicaba con el hombre y le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? No, pues bien. ¿Qué hiciste hoy? Le puse nombre a algunos animales, a algunos plantas, les puse nombre y me la pasé muy bien. Dios, es todo tranquilo, todo en santa paz. Muy bien. Y platicaba Dios con el hombre de una manera muy, muy especial. Él perdió esa posición. Cuando el hombre peca, pierde esa posición y Dios dice: no lo puedo retener dentro del huerto, tengo que sacarlo por su propio bien. Ok. Si nosotros, el asunto es nosotros decimos Adán antes de pecar, pero no definimos cuál fue el pecado de Adán. Y si nosotros logramos encontrar el pecado de Adán, vamos a poder encontrar el boleto de regreso al huerto. El hombre se le ha pasado el resto de la historia de la humanidad intentando regresar al huerto. Lo que sucedió con Adán es que Dios le dijo: mira, Adán, todo esto es tuyo. Todo lo que alcancen a ver tus ojos es tuyo. Y el problema de Adán es que le dijo: ¿y la Cheyenne, apá? Dijo: de todo árbol puedes comer menos de ese. Pero Adán no le creyó a Dios. Quiero que sea muy, muy inteligente al escuchar esto. No le desobedeció solamente, sino que el pecado original es que no le creyó. Y al no creerle se deriva todas las demás consecuencias. Cuando no le cree Adán a Dios, Adán pierde algunas cosas. Yo se lo he enseñado por muchos años esto. Adán pierde la comunión con Dios porque se esconde. Adán pierde la naturaleza, o no la pierde la naturaleza, sino que se pervierte su naturaleza. Adán pierde los recursos del cielo que estaban a su disposición. Adán pierde su propósito, pierde su destino. Por no creerle a Dios, Adán pierde muchas cosas. Entonces, lo más grave que perdió Adán no fue el huerto. El huerto era la consecuencia de estar cerca de Dios. Lo que realmente perdió Adán
fue la comunión con el Padre. Él estaba ligado. ¿Recuerda la semana pasada cuando ligué a Josué con un cinto y luego lo hice correr? Todavía le duele la rodilla a estas alturas. Adán estaba ligado al Padre, así como tú y yo estamos ligados a Jesús. Ok, cuando Adán sale del huerto, lo que sucedió es que se desligó de Dios. Hubo un distanciamiento entre Dios y él. Entonces todos decimos, pecado te aleja de Dios. Y quiero decirle algo, y siempre escogen estas cosas que digo y los hacen reel y luego me comen en las redes sociales, pero lo voy a seguir diciendo. No fue pecado, no alejó a Dios del hombre. Pecado alejó al hombre de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque él descendía todos los días a las 3 de la tarde a platicar con el hombre. Todos los días descendía. Un día Adán come del fruto. ¿Y qué hizo Dios? Se quedó en el cielo enojado con el hombre, diciendo: no vuelvo a tener contacto con él porque el hombre pecó. Amén. No, si tú conoces un poco de Biblia, sabes que Dios descendió al otro día a la misma hora y en el mismo lugar, porque él. Ahora yo les pregunto, ¿Dios sabía que Adán había pecado? Claro que sí, desde luego que él sabía que había pecado. Entonces, ¿por qué busca al hombre aunque sabía que había pecado? Porque pecado no aleja a Dios de ti. Pecado no te desliga de Dios, pero sí hace algo en el hombre. A Dios no le afecta tu pecado. Al que le afecta el pecado es al hombre, porque pervierte su naturaleza, pervierte su identidad. Eso que estábamos cantando es poderoso. Yo soy quien tú dices que soy. Eso debería de ser. Pero la mayor parte del tiempo le ponemos más atención a lo que nuestras finanzas dicen que somos, a lo que la gente dice que somos, a lo que la opinión de la gente dice que somos, y nos olvidamos de lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que somos sus hijos. Entonces, si Él dice que soy su hijo, entonces lo soy, aunque no traiga dinero. Entonces lo soy, aunque le caiga gordo a medio mundo. Ahora, si tú eres de los que le cae gordo a medio mundo, preocúpate. Porque si Bob tiene problemas con el mundo, entonces Bob es el problema. Ahí se la dejo así, botando ya dentro del área. ¿Qué estaba diciendo antes de Bob? Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo no soy lo que la gente dice que soy, sino yo soy lo que Dios dice que soy. Yo no soy lo que las circunstancias que me rodean dice que soy. Yo sigo siendo un hijo de Dios independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor. El asunto es que lo que hace el pecado es pervertir al hombre, no a Dios. Para Dios tú sigues siendo su hijo, pero para ti dejaste de serlo. En tu mente algo pasó, algo se desconectó en tu mente, pero en la mente de Dios te sigue amando y sigue conectado a ti. Sigue amándote de la misma manera, solo que tú ya no te ves igual, pero Dios te sigue viendo igual. Esa es la escandalosa gracia que a veces no alcanzamos nosotros a ver. Y dicen: es que soy tan malo, no puedo presentarme delante de Dios. El pecado hizo en ti los estragos para los cuales fue diseñado. Pero Dios sigue estando en el mismo lugar. Él sigue descendiendo a la misma hora. Él sigue buscando comunión con el hombre. Pero cuando el hombre peca, se pervierte su naturaleza. ¿Ok? Pervertir no solo es en el área sexual. Cuando alguien se pervierte, lo que eso significa, alguien pervertido es alguien que es incapaz de relacionarse con Dios.
¿Cómo sé que alguien está pervertido? Porque es incapaz de relacionarse con Dios, es incapaz de presentarse delante de Dios y reconocer sus faltas, reconocer sus fallas y decir: Dios, aquí estoy, no puedo sin ti, tú eres mi fuerza. ¿Qué fue lo que sacó a Adán del huerto? Si esta noche logramos entender lo que sacó a Adán del huerto, lo podemos regresar otra vez para atrás, como dicen los pochos. Podemos regresar al huerto si alcanzamos a encontrar qué fue lo que lo sacó, porque lo único que lo saca es lo único que lo puede regresar. Ahora, te lo explico con manzanas, ok. Si tú perdiste esa posición delante de Dios como hijo, si ya no te puedes ver como hijo delante de Dios, porque pecado pervirtió tu naturaleza, no la cambió, porque la naturaleza no se puede cambiar. Un manzano nunca va a ser naranjo. Aunque le injertes una rama, nunca va a ser naranjo, va a seguir siendo manzano. Tu naturaleza no se puede cambiar, pero sí se puede pervertir. Un naranjo puede dejar de producir naranjas. Si la raíz está lo suficientemente afectada, va a dejar de producir naranjas, pero siempre va a ser un naranjo. Un manzano siempre va a ser un manzano. Cuando veas el manzano seco, vas a decir: se secó el manzano, porque hasta su último día fue manzano. Nadie le puede cambiar la naturaleza. No porque se está secando deja de ser manzano y se convierte en naranjo. Sucede lo mismo contigo. Cuando el pecado viene, el pecado no cambia tu naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de la que estoy hablando? Es la imagen de Dios en ti. Es el ser lo que Él dice que soy. Y si Él dijo que yo soy su hijo, pecado no lo puede cambiar. Tu naturaleza no puede ser cambiada, pero sí puede ser pervertida. ¿Qué significa pervertida? Ser incapaz de relacionarse o de regresar con Dios. Y luego viene el pensamiento del hijo pródigo: regresaré a mi padre. Pero ya no quiero regresar, ya no pretendo regresar como un hijo. Quiero regresar como un siervo, como un esclavo, como un trabajador. Y tenemos una generación de cristianos diciendo: yo soy siervo de Dios. Y pensamos que eso es un privilegio. Siervos son aquellos que trabajan para Dios, pero su naturaleza está pervertida, que no se pueden llegar a ver como hijos. Dile a la persona que está a tu lado: yo no soy siervo, yo soy hijo. Porque se oye bien humilde decir que soy siervo. Se oye bien humilde decir: soy un siervo de Dios. O es lo que pretendemos, porque lo dicen como si fuera acá: yo soy el siervo. No soy pastor, soy siervo. ¿Qué me estás diciendo? Que regresaste a la casa de tu padre, pero no fuiste capaz de restaurar tu imagen delante de Él. Alguien diga: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Nada de lo que hayas hecho en tu vida puede cambiar tu naturaleza. Seguimos siendo hijos de Dios. Solo hay algo que tenemos que restaurar en nuestra mente, no en la mente de Dios. Tú no tienes que convencer a Dios de nada. Él cree en ti como el primer día. Él sigue viéndote como el primer día. El problema es que tú ya no. El problema es que yo ya no me veo igual, porque algo pasó en mi mente. Mi mente se cayó. Y la ruina del ser humano es que quiere establecer otra vez esa imagen en ellos a través de su propio esfuerzo. Voy a echarle muchas ganas. Eso fue lo que sacó a Adán del huerto. ¿Recuerdas? Yo te lo enseñé hace unas semanas atrás.
El pueblo de Israel sale de Egipto y comienza a vivir un tiempo de gracia, 50 días de gracia asombrosos. No murió nadie en esos 50 días de ese pueblo. Nadie murió, no lo pudo matar nadie, ningún judío, ningún hebreo murió en esos 50 días. Y vaya que la regaron en el desierto, y murmuraron contra Dios, y murmuraron contra Moisés, y dijeron, y se topaban en el mar y renegaban, y Dios les abría el mar. Y luego se topaban con agua y estaba amarga y renegaban, y Dios les ponía el agua dulce. Y luego se toparon con Amalek y pelearon con Amalek, y no murió nadie del pueblo de Israel, sin ser un ejército. Ellos eran esclavos, ellos eran siervos. Y el Amalek los atacó y derrotaron a Amalek, que ellos sí eran un ejército, y no murió ninguno de los hijos de Israel. 50 días de gracia asombrosos, pero llegan al pie del monte. Y Dios le está diciendo a Moisés: ve y dile a mis hijos que me voy a casar con ellos, que se preparen 3 días, que unjan su cabeza, que guarden ayuno, porque van a subir al monte. Él no tenía planeado tener comunión solo con Moisés, él quería a todos sus hijos. Mi deseo es un pueblo de reyes y de sacerdotes. Pero cuando llegan al pie del monte, algo pasó en el corazón de ellos. Y Dios le dice a Moisés: ve y diles esto. Y cuando Moisés baja y les dice: mira, les voy a decir lo que Dios dijo, y lo interrumpe, le dice: mira, lo que Dios te haya dicho que hagamos, lo vamos a hacer. En nuestro idioma no pasa nada, está afirmando, pero en su original, en hebreo, lo que dijeron ellos es: no importa lo que Dios pida, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Habían renegado al pie del mar, y Dios les abrió el mar sin hacer nada. Renegaron por comida, y Dios les descendió maná sin que ellos hicieran nada. Tenían sed, renegaron, y Dios les dio agua de la roca sin que ellos hicieran nada. Y ahora resulta: pide lo que quieras y nosotros lo haremos. Ellos quieren establecer su propia justicia. Y hay un cambio de Dios hacia el pueblo. Le dice a Moisés: ve y diles que no toquen el monte, que no se acerquen, que no suban, porque el que toque morirá. Porque hay un cambio. Porque Dios dijo: quieren que los mida con su propia ley, los voy a medir con su propia ley. Y Moisés sube al monte y les empieza a decir los no matarás, no adulterarás, no esto, no aquello. Dios les dijo: ¿no te fue suficiente mi gracia? Entonces te daré leyes. Y el primer Pentecostés, 50 días después de la primera Pascua, la vivieron Dios y Moisés solamente. Porque el pueblo, si subía, moría. Ese problema lo podríamos tener hoy en día. Es que pequé, tú no sabes lo que hice. No lo sé, ni quiero saber, pero Dios sí lo sabe. Él estaba ahí. Y te digo algo: no le asusta. Él lo que quiere es que regreses a Él, como el hijo pródigo. Decir, si ustedes ven, lo hemos visto en otras reuniones, el hijo pródigo regresa y él tenía pensado: voy a regresar y le voy a decir a mi padre que me perdone y que me ponga como uno de sus jornaleros. Y como que el padre se la solió, dijo: no, si lo dejo hablar a la va a regar. Dice que cuando lo vio de lejos, fue y se le colgó en el cuello, lo abrazó y le dijo: pónganle ropa nueva, pónganle a niño nuevo, pónganle zapatos nuevos, báñenlo, cámbienlo, maten el becerro gordo, porque mi hijo era muerto pero ha resucitado.
Llegó con mentalidad de siervo, como dicen los dominicanos, mentalidad de siervo. Pero lo estaba esperando, no lo estaba esperando su patrón, lo estaba esperando su papá. Muchos llegamos a Dios con mentalidad de siervos, pero nos encontramos con nuestro Padre amoroso que nos abrazó, que nos recibió. Esa es la gracia escandalosa. Esa es la escandalosa gracia que la religión no puede concebir, no puede entender. ¿Cómo es que me amó tanto si me conocía? Voy a decir algo, así como que de pasada, y los inteligentes lo van a tomar, lo van a agarrar. Los otros lo van a ir entendiendo conforme vayamos avanzando en las predicaciones. ¿Está listo? La historia de la humanidad se basa en tratar de recuperar lo que Adán perdió, en base a sus propios lineamientos, alejándose cada día más de Dios al tratar de alcanzarlo. Hace un esfuerzo por dejar de hacer lo que hacía y quiere alcanzar a Dios, y entre más quiere alcanzarlo, más lejos está. Porque Dios no te necesita a ti para acercarse. Él está tan cerca de ti, tan cerca como una conclusión correcta. Lo único que te puede quitar, oiga bien lo que voy a decir, lo único que te puede quitar de la posición que Dios te dio es aquello que te colocó. Es decir, si no fue tu obediencia la que te colocó, sino la de Jesús, entonces no es tu desobediencia la que te quitó. No estoy diciendo que desobedezcas. Lo que estoy diciéndote es que no fue tu desobediencia la que te quitó. Desobediencia fue la consecuencia de que te quitaron. ¿No le entendió, verdad? ¿Qué es lo que te coloca delante de Dios justo, inocente? ¿Tu obediencia o la de Jesús? Si fue la de Jesús, entonces fue tu fe. Lo que te coloca en la posición es tu fe. Y lo único que te puede quitar es lo que te colocó. ¿Qué te colocó? Tu fe. Lo único que te puede quitar es tu incredulidad. Tú desobedeciste cuando dejaste de creer. Yo no te estoy diciendo esto para que entonces puedo desobedecer, no pasa nada. No, lo que estoy diciendo es que obediencia es la consecuencia de estar colocado. Desobediencia es la consecuencia de que te quitaron. Y todo se basa en fe. Fe en el sacrificio de Jesús. Lo mismo que quitó a Adán o que sacó a Adán del huerto es lo mismo que hace que tú regreses a Él. Ahora, dile a la persona que está a tu lado: esta es la escandalosa gracia. Por eso cuando alguien te ve que vienes a la iglesia, dicen: mira este hipócrita, pues si yo lo conozco como es. No, mira, hay otro que te conoce más, y ese es Dios. Y a pesar de que te conoce, te ama. Y su propósito sigue intacto en tu vida. Solo quiero terminar con esto, poniéndote 3 ejemplos de una gracia escandalosa. ¿Estás listo? Sí. El primero, Marcos 2, verso 13 al 17. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví es Mateo. Es el primero de los 4 evangelios.
el raro de Chosen. Él es. Dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Eso es lo poderoso de la gracia. Eso es lo poderoso de la gracia. Pensamos que Dios está buscando a los mejores, y muy probablemente esté buscando, a lo mejor no a los peores, pero sí a los que responden a su llamado. Tú no estás aquí por ser bueno, tú estás aquí porque cuando Él te dijo sígueme, lo seguiste. Y hubo gente buena, mejor que tú, que no lo quiso seguir. ¿Recuerdan al joven rico? Vende todo lo que tienes. Dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, maestro? Y le dijo, pues la ley la conoces, y la he guardado toda, de principio a fin. Honro a mis padres, hago todo, cumplo toda la ley. Dice, una cosa te falta: vende todo lo que tienes y sígueme, dalo a los pobres y sígueme. Le dijo lo mismo que a Mateo, al malo Mateo. Al buen joven rico le dijo sígueme, pero él no lo pudo seguir, dice, porque era muy rico. Pero llegó con Mateo, el publicano, el repudiado por los judíos, el que un publicano era un mercenario. Roma llegó a cautivar al pueblo de Israel, a conquistarlo, y luego contrataba judíos para cobrarles impuestos a su propio pueblo. Entonces lo aborrecía a su gente. ¿Cómo es posible que trabajes para los que nos conquistaron? O sea, era peor a que un jugador de tu equipo se vaya con el otro. ¿Cómo es posible que sirvas al pueblo que nos está subyugando, que nos está oprimiendo? Bueno, ese malo Mateo, que la religión, los religiosos no lo podían ni voltear a ver. El joven rico era amigo de los fariseos. El joven rico era invitado a predicar a todas las sinagogas. Tenía agenda llena. Cada sábado estaba en una sinagoga diferente, compartiendo y predicando. Era admirado por la religión, pero Jesús le dijo sígueme, y no lo siguió. Pero cuando la escandalosa gracia llega con el publicano Mateo, con el despreciado Mateo, con el criticado Mateo, y lo ve Jesús y le dice: Leví, hijo de Alfeo, sígueme, dejó todo y lo siguió. En estos días Jesús está saliendo a las calles a buscar a los Levís, a los Mateos, que ellos no saben que se van a convertir en discípulos de Jesús. Ellos no saben, ahorita le están sirviendo a otro Dios, le están sirviendo a otra cosa. Pero Jesús va a volver a caminar por las calles a través de ti, y va a voltear y le va a decir: Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Y lo dejarán todo y comenzarán a seguir a Jesús. Esa es la escandalosa gracia. Y los que se creen buenos dirán: ¿cómo es posible que Dios los use a ellos? ¿Cómo es posible? Dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Sencillo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, Mateo era el famoso, pero muchos lo siguieron. Los religiosos, los que se creían perfectos y puros, no siguieron a Jesús. Pero los publicanos y pecadores sí. Dice: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué poderoso. Esa es la escandalosa gracia. Si la gracia no hubiera venido por los pecadores, tú y yo no estaríamos aquí. Lucas 19, verso 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Estaba así. Espérame, me perdí por hacer la seña. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Y conmigo, la escandalosa gracia. Sí. Tú piensas que cuando te acercas a Dios todos van a decir: wow, gracias a Dios, qué bueno. No. La gracia es tan escandalosa que incomoda a los religiosos. Y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La gracia es la que hace que el publicano y el pecador reciba a Jesús en su casa. Tal vez nunca estuvo en la casa de un fariseo, pero sí estuvo en la casa de un publicano. No sé en qué verso me quedé. Dice que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, di conmigo, hoy. Di como el antiguo presidente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 23, verso 39. Esta sí, como dice un comentarista de fútbol, esta sí no me la va a creer mi mamá. Si la otra fue gracia escandalosa, esta te vuela la cabeza. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Está hablando de Jesús en la cruz. ¿Sí sabías que lo crucificaron con dos ladrones, con dos malhechores? Dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y luego volteó con Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: mira, tienes que congregarte 3 años. Tienes que pasar por el discipulado, aprendiendo a caminar, y luego discipulado 1, 2, 3, del 1 al 15. Si repruebas 1, te regresas otra vez. Y luego después vas a la escuela de siervos.
y luego vas a esto y luego vas a aquello, ¿verdad? Le empezó a decir todos los requisitos para entrar al cielo. Mire, hay más requisitos para entrar a las iglesias que para entrar al cielo. My God. Yo le he platicado que hace muchos años, cuando era joven, muchos años, fui a predicar a una iglesia. ¿Quién dijo demasiados años? Por favor, échenlo al cuartito ahorita. Llévenlo al búnker que hicimos allá. Iba a predicar a una iglesia y antes de entrar había una lista. Dice: prohibida la entrada a hombres con cabello largo, tatuajes, aretes, camisetas con esto, camisetas sin mangas, mujeres con minifalda, blusas sin mangas, pintadas, con aretes, pintado el cabello, con el pelo corto. Yo empecé a leer eso. Estoy hablando de hace muchos años. Era parte de la honorable directiva juvenil del Príncipe de Paz en México, AR. Es un montón de años. Y cuando yo leí eso, volteé con el pastor y le dije: entonces, ¿quién puede ser salvo? Y me dijo: no le hagas caso, lo pusieron los diáconos. Pásale. Y le dije yo: pues quítalo tú. ¿Quién puede ser salvo? O sea, ¿quieres que sea transformado en la calle y luego que entre a la iglesia peladito y en la boca? Había más requisitos para entrar a esa iglesia que para entrar al cielo. ¿Cuál fue el requisito de Dios, de Jesús, para que este malhechor, ahí no lo menciona como ladrón, lo menciona como malhechor, como pecador, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y el verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh. Alguien diga: esa gracia es muy escandalosa. Ese evangelio es muy light. Jesús, ¿cómo así? Me echas a perder mi teología de 46 años. ¿Cómo yo enseñándole todos los pasos que tiene que hacer para poder ser un verdadero cristiano? Y tú le ofreces salvación a Zaqueo el día que reconoció sus faltas. Tú le ofreces a la gente salvación el mismo día que se arrepiente. Alguien puede decir: eso es injusto, él tiene que pagar por lo que hizo. Y Jesús le dice: mira, yo no sé lo que hiciste. O tal vez sí sabía, o lo más probable es que sí sabía. Yo no sé lo que pasó en tu vida, yo no sé lo que hiciste. Lo único que sé es que creíste. Él le dijo: nosotros estamos pagando por lo que hicimos. No es por lo que hagas, es por lo que crees. Él está pagando y no ha hecho ningún mal. Y le dice: Señor, al decirle acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo que le está diciendo es: yo creo que tú eres Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. A él lo estaban crucificando por llamarse hijo de Dios, por autodenominarse el Mesías y el Salvador. Pero este malhechor le puso la muestra a todos los fariseos, a todos los religiosos que no creyeron a su anuncio, no creyeron a su mensaje. Su discípulo más cercano lo negó. Pero este hombre, antes de morir, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice Jesús: andamos en promoción, ten el boleto.
Hoy entrarás conmigo en el paraíso. ¡Ah! ¡Oh, yo soy quien tú dices que soy. Yo soy quien tú dices que soy. Cambiaste